Bueno, hola. Vamos a empezar con la tercera clase y vamos a empezar a introducir las nociones de estadística experimental que van a necesitar para hacer el curso. Acá es donde la cosa se empieza a poner un poco más formal, un poco más pesada, con bastante matemática. Si bien la mayoría de la matemática implicada ustedes todavía no la tienen, entonces vamos a tratar de hacer una cosa más conceptual, que les queden las ideas principales y eventualmente durante la carrera van a ir aprendiendo y fijando formalmente las cosas que ahora vamos a hablar de manera un poco informal. Bien, ¿qué hemos dicho? Las medidas son experimentales, tienen un grado de aleatoriedad. Significa que no podemos predecir nunca exactamente cuánto van a dar una medida, un experimento, cualquier cosa. Lo comprobaron el otro día, ¿no? En la práctica, inclusive la misma persona midiendo la misma cantidad con el mismo instrumento tenía resultados distintos en medidas subsecuentes. ¿Sí? Eso se debe a que las condiciones experimentales no están exactamente fijas, ¿sí? Qué sé yo, el objeto que le estamos midiendo la altura puede temblar o puede estar medio torcido y lo podemos estar deformando, entonces no estamos siempre midiendo la misma altura. O lo que es parecido, que las mismas cantidades que estamos midiendo cambien entre medida y medida, como ya había dicho alguna vez, la presión, la temperatura de un fluido, de la atmósfera, eso puede ir cambiando, entonces, o pues una cosa es que cambie en una dirección con una tendencia clara y otra es que fluctúe en torno de un valor, pero entre medida y medida me va a dar cosas distintas. Y después, bueno, en el fondo está la incertidumbre cuántica que no nos va a preocupar ahora porque no vamos a medir con tanta resolución, pero que el resultado de las medidas cuánticas no es determinista, ¿no? Es el problema central de la mecánica cuántica. Bien, probabilidad estadística, vamos, son dos cosas distintas. ¿Sí? La probabilidad es la noción a priori que yo tengo, a priori significa antes del hecho, de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces yo, sabiendo cómo está armado un experimento, por ejemplo, sabiendo que un dado tiene 6 caras y que si no está trucado el dado, todas tienen la misma posibilidad de quedar arriba cuando yo tiro el dado, principalmente porque todas tienen la misma posibilidad. Si yo supiera exactamente cómo tiro el dado, yo podría predecir con bastante precisión de qué lado va a quedar arriba, sabiendo de qué cara tenía arriba antes de tirarlo y cómo lo tiré, a qué velocidad estaba girando inicialmente, a qué velocidad estaba avanzando, a qué altura lo tiré y demás, la dureza del dado, la del piso, o la mesa. Sabiendo todo eso, yo podría predecir con bastante precisión qué cara va a quedar arriba. Cuando no sé nada de eso, en general, y de hecho es el principio de funcionamiento de un dado, por eso se usa para lo que se usa, no podemos predecir y para nosotros cualquiera de las 6 caras tiene la misma probabilidad de quedar arriba. Porque no controlamos, por más que tiremos un dado varias veces, a menos que estemos muy precisos en la forma de tirarlo y siempre lo tiremos arrancando desde la misma posición y de la misma manera, es poco probable que podamos hacer quedar siempre la misma cara arriba. Entonces, a priori, por ejemplo, en un dado, yo considero que todas las caras son igual de probables. Entonces, de ahí puedo predecir que si yo tiro muchas veces un dado, todas las caras van a salir más o menos la misma cantidad de veces. Ahora, la estadística es a posteriori. Cuando yo hice muchas veces un experimento, puedo analizar los datos, aplicarles estadística y a partir de los datos de ese experimento, deducir cosas sobre el sistema. ¿Sí? De nuevo, la probabilidad es, sabiendo cosas sobre el sistema, puedo predecir o decir algo sobre cómo serán los resultados. La estadística es, teniendo los resultados de varios experimentos, puedo decir cosas sobre el sistema que posiblemente no sabía. Si yo no tengo idea, por ejemplo, yo quiero saber si el dado está trucado o no, ¿sí? Lo que hago, lo puedo tirar muchas veces y si todas las veces, y si todos los números salen más o menos la misma cantidad de veces, puedo decir, bueno, este dado no parece trucado. Ahora, si veo que siempre sale el 3 digo, bueno, acá es un dado no es un dado legal, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia entre la probabilidad y estadística. La probabilidad es a priori, la estadística es a posteriori.
Entonces, yo tengo los resultados de los experimentos, con la probabilidad los puedo predecir, ¿sí? Conociendo las condiciones, los parámetros que se llaman, las cosas que yo fijo en el experimento, desde qué altura tiro el dado, con qué velocidad lo voy a tirar y tal, puedo llegar a predecir cómo va a ser la distribución de resultados. ¿Por qué digo distribución de resultados? Porque esto si hago muchas veces el experimento. Si hago muchas veces el experimento, puedo decir, bueno, puede llegar a salir más probablemente este número, menos probablemente este otro, y así. Ahora, con los resultados dados, yo le puedo hacer estadística, como dijimos recién, y decir, bueno, fíjense que acá sale mucho más un número que el otro, entonces en ese caso, lo más probable es que ese dado tenga una forma determinada o haya sido tirado de una manera determinada. ¿Sí? Esa es la diferencia entre probabilidad y estadística. Bien, ahora vamos a empezar a hablar definiciones de la estadística, conceptos que vamos a utilizar para entender los experimentos. Bueno, ¿qué es un experimento aleatorio? Bueno, es eso que acabamos de decir. En principio, cualquier experimento real. Yo mentalmente, como en física 1, puedo decir, bueno, sí, la pelotita sale con tal velocidad y qué sé yo, va a caer en tal lugar. Ahora, en la vida real, mm, podría yo efectivamente saber la velocidad con la que tiro algo para ver dónde va a caer, pero inclusive ahí nunca la voy a saber con precisión absoluta, como ya lo dijimos la clase pasada. Entonces voy a tener una incerteza de por sí en las condiciones iniciales, porque es una medida experimental, que me va a generar una incerteza en el resultado final. Entonces, eso es un experimento aleatorio. Cualquier experimento real es un experimento con algún grado de aleatoriedad, ¿sí? En el que yo puedo llegar a tener. No significa que cualquier resultado sea igual de probable, como en un dado no trucado, ¿no? Puede ser que haya resultados más probables que otros, pero ninguno va a ser seguro, ¿sí? A menos que conozca muy bien las condiciones iniciales. El espacio muestral es todos los posibles resultados que yo puedo tener en mi experimento, ¿sí? Por ejemplo, sigo con el dado, que es lo más fácil. Un dado, la cara que puede quedar arriba puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Puede quedar la cara 8? No. Porque eso no está dentro de mi espacio muestral porque no hay cara 8. ¿Sí? A veces hay cantidades cuyo espacio, hay experimentos cuyo espacio muestral es todos los reales, todos los números posibles. Y hay experimentos, digamos, si yo cuento, por ejemplo, cuántas personas entran en una habitación cerrada, van a ser números naturales del espacio muestral, ¿no? Porque no puede haber personas negativas y no puede haber medias personas. Entonces, ahí el espacio muestral va a ser los números naturales. Bien. La función de probabilidad. La función de probabilidad, cuando yo tengo variables discretas, bueno, antes que eso, la función de probabilidad es una función, o sea, es un constructo matemático al cual yo le doy un valor y me devuelve otro, unívocamente, y tiene ciertas propiedades. La probabilidad la vamos a medir entre 0 y 1. Cuando 0 es cuando algo es imposible, 1 es cuando es seguro. Por ende, la mayoría de los casos van a estar entre alguno de esos dos valores, entre esos valores, mejor dicho. No va a ser casi nunca va a ser 0 o 1, porque no tiene mucho sentido considerar algo que no va a pasar y rara vez estoy totalmente seguro de que algo va a pasar. ¿Sí? Entonces la probabilidad de algún evento va a tener un valor entre 0 y 1. Y además tiene que cumplir las siguientes propiedades. La probabilidad de cualquiera de los eventos que considere tiene que ser mayor a 0. La probabilidad es un número positivo, ¿sí? No hay un menos 0,2 de probabilidad de que ocurra algo. No tiene sentido, ¿sí? Solo me sirve esta función para determinar probabilidad y por ende son cantidades positivas. Eso significa que la probabilidad para cualquier evento que yo considere es mayor a 0, o sea, es mayor a 0 para cualquier valor de i. O sea, si yo numero los sucesos que yo puedo considerar, a los cuales le puedo medir la probabilidad, como A1, A2, A3, A4, bueno, para todos esos valores, 1, 2, 3, 4, los que haya, esto significa para todo, la probabilidad es mayor a 0. Bien, y la probabilidad de todo el conjunto muestral es 1. O sea, si yo digo S es el conjunto de los resultados posibles, ¿sí? La probabilidad de que salga alguno de los resultados posibles es 1, es total, alguno va a salir. ¿Sí? Pues si no, estoy definiendo mal mi espacio muestral.
¿sí? Por definición, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, de que salga algún valor de acá adentro. Si los eventos que yo estoy considerando son excluyentes, significa que puede salir, si sale uno no puede salir otro, como ser el dado, por ejemplo, si sale la cara 1 no va a salir la 2. Bueno, en ese caso, la probabilidad de todo el espacio muestral es la suma de las probabilidades individuales. ¿Sí? La probabilidad de que salga algún número de las caras del dado, la probabilidad de que salga el 1, más la probabilidad de que salga el 2, más la probabilidad así, que además en este caso da igual a 1. En el caso de un dado sería la probabilidad de 1, más de 2, más de 3, más de 4, más de 5, más de 6. Y eso tiene que dar 1. No siempre, insisto, no es siempre como en el dado, en el que a priori todas las caras tienen la misma probabilidad. ¿Sí? Puede pasar que P de A2 sea mayor a P de A1. ¿Sí? Por ejemplo, si el dado está cargado. Bien, ahora tenemos dos tipos de variables que vamos a considerar. Las discretas y las continuas. Las discretas pueden tener una cantidad finita de valores. De nuevo, el dado, por ejemplo. El dado no puede salir un 1,5 en el dado. Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Fin, es una cantidad, son valores discretos. Los puedo contar. ¿Sí? Ahora, la otra opción es que sean variables continuas. Por ejemplo, el tiempo, cuando dejaban caer la pelotita por las rampas esas, el tiempo que tarda la pelotita en caer. Ahí puede salir cualquier número, podemos considerarlo, podemos acotarlo por arriba y por abajo. Bueno, va a ser en principio un número mayor a cero, porque el tiempo ese que tarda, si considero cero el tiempo inicial, el tiempo final necesariamente es mayor a cero, pero puede salir cualquier número real, ¿sí? No puedo contar la cantidad de resultados posibles, porque la cantidad de resultados posibles es infinita. Porque siempre puedo, con una cierta resolución, bueno, obviamente la resolución me va a limitar esa cantidad, pero sigue siendo muy grande en general. Lo mismo si voy a pesar algo o si voy a medir la altura de algo, en principio puede tener cualquier altura y cualquier peso en un radio intervalo. Entonces, cuando vamos al caso más simple, son resultados discretos equiprobables. O sea, por ejemplo, de nuevo el dado. Son discretos porque, insisto, puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O el 6, perdón. Son esa cantidad de resultados y nada más. Y son equiprobables porque lo que estoy diciendo que en un dado que no está cargado, todos son igual de probables. Entonces, ahí es fácil calcular la probabilidad de que salga alguno de esos números. Es dividir la cantidad de resultados. Yo digo, la probabilidad de que salga el 1 es cuántos valores estoy considerando como positivos dividido la cantidad de valores posibles, por ejemplo. Si el suceso, yo estoy esperando quiero calcular la probabilidad de que salga el 5. Bueno, ¿cuántos resultados, de todos los resultados que tengo de un dado, cuál es el positivo? 1, el 5. ¿Sí? ¿Y cuántos son los resultados posibles? 6. Bueno, la probabilidad es un sexto. Ahora, si por ejemplo yo quiero calcular la probabilidad de que salga un número par, ¿cuáles son los resultados positivos? Positivos en el sentido que confirman lo que yo quiero. No positivo en el sentido mayor a 0. Bueno, hay 3 números pares que pueden salir, el 2, el 4 y el 6. Bueno, son 3 resultados positivos contra 6 resultados posibles. Eso da 3 dividido 6, que es un medio, o sea, 0,5. Esa es la probabilidad de que salga un número par en un dado. Lo mismo el impar, ¿no? Pues también hay 3. Y así, ¿sí? Bien, cuando la variable es continua, o sea, que puede tomar infinitos valores, o todos los valores intermedios entre dos números, preguntarse cuál es la probabilidad de que salga un número en particular no tiene sentido, porque si aplico esta misma regla, si divido la cantidad de casos positivos, que sería 1, el número que yo quiero, divido la cantidad de casos posibles, de resultados posibles, y en este caso los resultados posibles son infinitos, la probabilidad es 0. ¿Sí? Entonces ahí, cuando la variable es continua, lo que me tengo que preguntar es cuál es la probabilidad de que el resultado esté en un intervalo, esté entre x1 y x2. ¿Sí? Vamos de nuevo al caso más fácil, donde es una variable continua, pero equiprobable. O sea, todos los valores de x en un dado intervalo tienen la misma probabilidad. ¿Sí? Bueno, ahí defino algo que se llama función densidad de probabilidad, que en el caso de equiprobable es una función, ¿sí? Tiene un gráfico. En este caso es equiprobable, o sea, todos los valores de x voy a considerar que tienen la misma probabilidad, o todos los intervalos tienen la misma probabilidad, mejor dicho. Digo mal. Todos los intervalos de igual ancho tienen la misma probabilidad.
En ese caso, yo puedo calcular la probabilidad de que mi x esté en un dado intervalo, o sea, entre x1 y x2, como el valor de mi función en ese intervalo, o sea, este valor, por el ancho del intervalo. ¿Sí? Y fíjese que eso no es más que este valor, que es la altura de este rectángulo, que es el valor de la función en ese intervalo, por el ancho del intervalo, que es la base del rectángulo, que me da es el área del rectángulo, y el área debajo de mi función de probabilidad es la probabilidad. ¿Sí? Esto se llama función densidad de probabilidad, PDF por las siglas en inglés, Probability Density Function. ¿Sí? Se le podría haber puesto FDP, pero bueno, como en la mayoría de los lugares la van a ver como PDF, o simplemente F. Pero para no confundir con otras funciones, vamos a llamarle PDF. Bueno, cuando todos los valores son igual de probables, yo puedo calcular mi probabilidad de que X caiga en un dado intervalo como el valor de la PDF en todo ese tramo. ¿Sí? Acá está mal, está X, porque no depende de X, porque en este caso es todo igual, por el ancho del intervalo. ¿Sí? Este es el caso particular cuando son todas igual de probables. Cuando no son igual de probables, la PDF puede tener otra forma. Puede decir, bueno, acá hay regiones que son más probables que otras, ¿no? Acá es más alta la PDF, entonces acá va a ser más. Un intervalo que pase por este lado va a ser más probable que un intervalo que pase por esta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo corto acá, el área debajo de mi curva va a ser más chica que si corto acá, en esta región. ¿Sí? Entonces ahí hay que hacer una operación que ustedes ya van a aprender prontamente en física y en análisis, que se llama integrar, que justamente implica calcular el área debajo de las curvas, ¿sí? Para obtener la probabilidad. La probabilidad de que mi valor de x caiga en un dado intervalo es el área bajo la curva de mi función de densidad de probabilidad en ese intervalo. Entonces ahí tengo que integrar, para los que ya saben integrar, la definición es esta. La probabilidad es la integral en el intervalo de la densidad de probabilidad. Para los que no saben integrar, no se preocupen, no lo vamos a necesitar ahora, pero corresponde decirlo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir, como midieron el otro día, alguna cantidad, la longitud de algo, el tiempo de viaje de algo, y hago varias n medidas? ¿Sí? Ese algo va a tener un valor. Suponemos que la realidad existe y es más o menos objetiva, entonces ese algo va a tener un valor, por ejemplo, la longitud de una mesa va a tener un valor, alguno, que yo quiero averiguar, para lo cual hago n experimentos. Ese valor, que podría considerarse el valor real, entre comillas, se suele llamar valor esperado de mi variable aleatoria, o valor medio poblacional, ¿sí? De X. Ese es al que yo quiero apuntar, ese es el que yo quiero averiguar, que obviamente a priori lo desconozco completamente. Entonces, si mi método es exacto, o sea, si no está corrido, si no está descalibrado mi instrumento o mi método, todas mis medidas deberían caer cerca, alrededor del valor esperado, ¿sí? Del valor real. ¿Sí? O sea, yo mido muchas veces una mesa y todos los valores que yo obtengo deberían estar en torno, a menos que mi regla esté mal hecha y mi escala de la regla esté mal hecha, entonces me va a dar otra cosa, pero todos los valores que yo tengo deberían estar en torno del valor real, el valor esperado de la longitud de mi mesa. ¿Sí? Acá lo pongo con un blanco, como vamos a medir en en realidad, valores escalares, lo pongo acá en una recta. Imagínense que yo quiero medir el valor mu, y bueno, mido una vez, me da x1, mido una vez, otra vez me da x2, y como tengo fluctuaciones y todo lo que ya vimos, hay que tener varios valores en torno de mu. Bien, tengo y acá viene la pregunta que nos hicimos el otro día. Yo tengo varias determinaciones de un mismo valor y que son distintas por la propia aleatoriedad del experimento. ¿Cómo estimo el valor de mu a partir de todas las medidas que hice? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos hicimos el otro día y algunos ya intuyeron para dónde va la cosa. Bueno, se puede demostrar que el mejor estimador de mu, del valor verdadero de mi cantidad, es lo que se llama el
valor medio muestral o promedio aritmético, ¿sí? Que no es más que sumar todas las medidas y dividirla por la cantidad de medidas, ¿sí? Para la gran mayoría, nótese que cómo caigan, cómo se distribuyan mis valores alrededor del valor real va a depender de justamente la función de probabilidad que gobierne el método. Eso a priori no la conocemos, a veces sí, a veces las podemos suponer, ¿sí? Pero esto, ¿no? Si yo estoy por acá, bueno, depende cómo se distribuyan mis valores alrededor de donde yo le apunto, bueno, va a depender de esta función de probabilidad, que cada método y cada situación tendrá la propia. Bien, entonces, para la mayoría de esas funciones de probabilidad, es verdad esto y se puede demostrar que la mejor forma de estimar el valor esperado, el valor real de mi magnitud, es midiendo muchas veces y promediando, ¿sí? Sumo todas las medidas que hice y las divido por n, ya saben, promediar, no hay ningún secreto en eso. El promedio se puede denotar como x rayita o x entre signo mayor y menor, ¿sí? Bueno, ahora, por ejemplo, no es lo mismo, hay otra cosa que yo tengo que estimar, como dijimos el otro día. No solo cuál es el valor real, sino algo que eso va a caracterizar a mi sistema. El valor real es una propiedad del sistema. La longitud de la mesa es una propiedad de la mesa. Ahora, luego está algo que va a caracterizar a mi método, también puede ser parte del sistema, depende de dónde vengan esas fluctuaciones, pero a priori, considerando, inclusive cuando mi sistema tiene una propiedad bien definida y estable, o sea, la longitud de mi mesa no tiembla, no fluctúa, y está bien definida, yo mido muchas veces y va a tener diferentes valores. Y yo tengo que caracterizar mi método en tanto su precisión. ¿Qué hemos dicho que era la precisión? ¿Qué tanto se alejan en promedio mis valores del valor real? No es lo mismo este método que este método. O sea, esto es un tiro al blanco. El tipo que tiró acá, uno diría que es mejor que el que tiró acá. Si bien los dos estuvieron en torno del centro, uno en promedio siempre estuvo más lejos de pegarle, de acertarle al centro. Bueno, lo mismo cuando quiero medir con dos métodos distintos el mismo valor mu, ¿sí? Si ninguno de los dos instrumentos o métodos está descalibrado, los dos van a darme valores en torno de mu, pero alguno puede ser más disperso que otro. Puedo tener en promedio, los valores me pueden dar más separados de mu en un método que en otro. Bueno, ¿cómo cuantifico? ¿Cómo pongo eso en un número? ¿Cómo expreso numéricamente qué tan dispersos son mis resultados? Bueno, para eso podemos primero definir lo que se llama la desviación de cada resultado respecto al promedio. Yo ya calculé el promedio. Agarré todas mis medidas, calculé el promedio. Perfecto. Entonces ahora puedo ver cuánto se separa cada resultado de mi promedio. Qué tan lejos está del promedio, ¿no? Fíjese que acá, en este conjunto, están habrá un valor medio, ¿no? Pero este está a una cierta distancia del promedio, este está, bueno, en realidad esto es del valor real. Vamos a hacerlo con este dibujo. X1, por ejemplo, está a esta distancia del valor medio, que ya lo calculé. Y X2 a esta otra distancia. Y este otro a esta otra distancia. Y este otro a esta otra distancia. ¿Por qué le puse un menos acá? Porque si yo defino la desviación como el valor de la medida menos el valor del promedio, esta distancia me va a dar negativa. Entonces tengo que poner un menos para que quede como distancia positiva. Bueno, ¿qué pasa con eso? Va a haber valores en una recta, por ejemplo, va a haber valores a derecha y va a haber valores a izquierda. Y si yo quisiera tener como un valor global de cuánto se desvían mis medidas del promedio, eso me puede dar cero, porque si hay tantos para un lado como para el otro, se me puede dar cero, muy chico, muy grande, no me da mucha información. En cambio, si si sumo las distancias al cuadrado, que son siempre positivas, porque los números al cuadrado son siempre positivos, ¿sí? Si hago una suma de las distancias al cuadrado y lo divido por la cantidad de medidas, eso me dice es como una especie de promedio de las desviaciones al cuadrado, para que sean todas positivas, de mis medidas. ¿Sí? Ahora explico bien esta expresión. Pero esa sería una forma de ponerle un número a qué tan dispersos están mis medidas respecto al promedio. ¿Sí? Dos conjuntos de datos o dos métodos pueden darme el mismo promedio, un promedio muy parecido, pero un conjunto de datos ser mucho más disperso que otro que está todo concentrado en torno a ese promedio. ¿Sí? Fíjense acá, entonces sumo
como sumé hoy para el promedio, la diferencia, o sea, lo que se llama las desviaciones, la diferencia entre cada valor, entre cada medida que yo hice y el promedio de todas esas medidas y la elevo al cuadrado, elevadas al cuadrado, ¿sí? Es la suma de todas, es x1 menos el x medio más al cuadrado, más x2 menos x medio al cuadrado y así. Y lo divido, uno diría por n. Sí, podría, pero hay razones matemáticas que no vienen al caso en este momento para afirmar que es mejor dividir por n-1 para que esto tenga algunas propiedades que nos interesan después. Si n es muy grande, si n es 10, 1000, inclusive si n es 100, que esté el -1 no esté, no cambia mucho el número, así que no deberían preocuparse. Cuando son n chicos, eh, ahí sí hay una diferencia grande. Pero bueno, esto se debe a que el estimador no sea sesgado, pero bueno, no es algo que corresponde explicar en este curso. No les preocupe, ustedes apréndanse esta, que es la que vamos a usar. En realidad no vamos a usar esta. ¿Por qué? Esta tiene un problema. Si yo estoy midiendo distancias, por ejemplo, mis X están, por ejemplo, en metros. ¿Sí? El promedio, como es una suma, y dividida por un n que no tiene unidades, ¿sí? La cantidad de medidas no es una cantidad con unidades. Entonces, el promedio de medidas en metros me da en metros, porque la suma de metros y metros me da metros. Ahora, si calculo las desviaciones, las desviaciones también están en metros, porque es la diferencia de dos cantidades en metro. Ahora, cuando las elevo al cuadrado, están en metros al cuadrado. Entonces, si yo quiero decir, bueno, mis medidas me dieron un promedio de tantos metros, y la desviación, que llamo varianza, me olvidé de decirlo, esta cantidad se llama varianza, me da en tantos metros al cuadrado. Y es difícil de entender, no es muy útil o es molesto comparar algo que está en metros al cuadrado respecto a algo que está en metros. No deberíamos compararlo, no tienen las mismas unidades. Entonces, lo que se usa en realidad no es la varianza, sino la raíz cuadrada de la varianza. Entonces voy a obtener un número que va a estar relacionado con qué tan dispersos están mis medidas respecto del promedio, pero va a tener las mismas unidades que la medida. Porque si esto estaba en metros al cuadrado, ahora le saco la raíz y va a estar en metros. ¿Sí? Y a ese número lo llamo desviación estándar. ¿Sí? Es la raíz de la varianza. Y es lo que vamos a usar de acá al fin de los tiempos para cuantificar la dispersión de los datos, qué tan separados están del promedio los datos de mi medida. Es una cantidad muy importante y los va a acompañar el resto de su vida científica. ¿Sí? Bien. Y para terminar, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago varios sets de medidas o, por ejemplo, quiero combinar set de medidas de diferentes grupos? ¿Sí? Ustedes son varios grupos de gente trabajando, todos hacen la misma miden 10 veces el tiempo que tarda una pelotita en llegar al piso, desde una cierta altura. O miden 10 veces la longitud del caño del otro día. Cada grupo lo hace. Entonces tengo ahí K grupos. ¿Cómo dijimos? No, M grupos. Hay M grupos. 8, no importa. Entonces tengo M conjuntos de medidas, ¿no? Entonces, uno supone que si todos miden la misma cantidad con el mismo método, lo miden la misma cantidad de veces, todos miden 10 veces, por ejemplo. ¿Sí? Yo voy a tener, acá son menos, hice 6 puntitos. Medí 6 veces, todos miden 6 veces. Bueno, un grupo va a tener los puntos rojos, otro grupo le va a dar los amarillos, otro grupo le va a dar los puntos verdes. Todos los grupos, si no se mandaron ninguna, les tendría que dar un promedio parecido, aunque no igual, puede estar corrido, y más o menos la misma dispersión, porque usan el mismo método. Entonces, esos son conjuntos que no van a ser idénticos, pero los estimadores estadísticos tienen que ser parecidos en general. Bueno, entonces lo que puedo hacer si quiero combinar esa cantidad de datos es sacar el promedio de los promedios. Cada grupo me dice cuál es el promedio de sus medidas. Como son promedios con la misma cantidad de puntos porque todos midieron 6 veces, tienen el mismo peso estadístico. Comprenderán que no es lo mismo que bueno, ahora lo vamos a ver, justamente, es hacia dónde vamos, pero no es lo mismo un promedio sacado con 10 medidas que un promedio sacado con 1000 medidas. Bueno, entonces puedo calcular el promedio de los promedios, que no es más que el promedio de los promedios, de que los promedios de cada set de medidas, de cada muestra. ¿Sí? Dividido la cantidad de promedios, en el caso de la cantidad de grupos que hicieron las medidas. Bien, todo esto sí, todos hicieron la misma cantidad, el mismo n. Y puedo sacar también la desviación estándar de los promedios, lo mismo.
cada, la suma de la distancia al cuadrado entre cada valor, entre el promedio de cada grupo y el promedio general, que es esto que está acá, dividido la cantidad de grupos, ¿sí? Y la raíz de eso. Esa es la desviación estándar de los promedios. Y acá viene un resultado súper importante. Se puede demostrar que la desviación estándar de los promedios es igual a la desviación estándar real, si quieren, del método, dividido la raíz de, de n, siendo n la cantidad de medidas que hizo cada grupo. Esto es muy importante porque lo que nos dice es que si todos los grupos hacen un número grande de medidas, esto se va a cero. ¿Qué significa que esto se vaya a cero? Digamos, si todos los grupos hacen un número muy grande de medidas. O sea, si la raíz de n está dividiendo, así que cuanto más grande lo que está acá abajo, más chico es el número en general. ¿Sí? Si todos los grupos, si el número de medidas que hace cada grupo es grande, se me va a achicar esto. ¿Qué es esto? Es la dispersión de los promedios. Significa que si todos los grupos hacen muchas medidas, los promedios de cada grupo se van a parecer mucho. ¿Sí? Entonces se me va a achicar la desviación estándar de los promedios. Suponiendo que las diferencias entre los promedios de los grupos, que obtuvo cada grupo, se deban a fluctuaciones estadísticas, no a un error sistemático que siempre uno midió para redondeó mal o siempre uno tenía una regla que estaba mal, no. Si suponemos que esto se debe a fluctuaciones estadísticas, se puede demostrar que cuanto más grande sea la cantidad de medidas que tome cada grupo, más parecidos van a ser los promedios de los grupos entre sí. Al punto que, con un número suficientemente grande de medidas, todos los grupos deberían obtener el mismo promedio. ¿Sí? Y esta es la demostración, y lo más importante, que con lo que vamos a cerrar esta clase, es que la incerteza aleatoria, la que proviene de las fluctuaciones que ya hablamos, que son azarosas, disminuye cuando aumento el número de medidas. Medir muchas veces me baja las fluctuaciones. Tiene un límite eso. Pero en general, aumentando la cantidad de medidas, voy a estar en principio más cerca del valor verdadero, mi promedio va a estar más cerca del valor verdadero, y varios grupos que hagan el mismo experimento van a obtener valores más parecidos. ¿Sí? Esa es la conclusión principal de la clase de hoy, además de las definiciones que dimos, y es con lo que se tienen que dar para siempre en sus cabezas. Muy bien.